Bienvenidos a Factor Sorpresa. Hoy es jueves 4 de agosto y qué gusto que estés por aquí. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante. Hablaremos sobre el 6 de enero visto a través de la lente de un nuevo documental presentado por Epoch TV. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Recientemente, Joshua Phillip y The Epoch Times lanzaron un nuevo documental sobre el 6 de enero. Es una exploración y una explicación fascinante de cómo se desarrollaron los acontecimientos ese día, ya que los principales medios de comunicación lo han retratado desde un ángulo que simplemente no toma en cuenta todos los hechos. La Comisión del 6 de enero, que hoy en día sigue celebrando audiencias, lo calificó como un ataque al sistema estadounidense, comparándolo con sucesos que realmente han marcado la historia del país, tales como Pearl Harbor o el 9/11. En el documental podemos encontrar la pregunta fundamental que ¿es esta narrativa verdadera? Phillip se basa en uno de los principales reporteros de investigación del The Epoch Times, Joe Heinemann, quien ha revisado todas las imágenes que recopilaron del 6 de enero, ya que es necesario hacer un trabajo constante y exhaustivo para contar la historia correctamente y sin prejuicios. Heinemann habla sobre la presencia de la policía del D.C. y el Capitolio que estuvieron disparando municiones como gases lacrimógenos y perdigones contra la multitud durante una hora cuando habían dicho que no harían esto. El documental también se enfoca en Victoria White, quien fue golpeada 40 veces en la cabeza con una macana después de quedar atrapada dentro de un túnel del Capitolio. White, siendo madre de niños de raza mixta, no acepta que la etiqueten de racista porque estuvo en D.C. y en el Capitolio ese día. Nuevamente la narrativa es que luchó contra la policía y no al revés. El documental también se basa en gran medida en la experiencia de Stan Keffer, un experto en fuerza policial y control de multitudes. Keffer analiza cada momento de las imágenes para determinar quiénes fueron los agresores y si la policía actuó siguiendo sus protocolos dentro de los límites de la ley. Keffer dice que la policía debió levantar un muro de defensa entre el Capitolio y los manifestantes, pero en su lugar la estrategia de la policía fue no hacer este muro, sino crear una línea de fuego en la que la policía estaba situada en lo alto, creando una línea de tiro hacia abajo. En uno de los videos podemos ver cómo un oficial de motocicleta empuja a uno de los manifestantes que se encontraba en una de las partes altas de la entrada al Capitolio y vemos cómo este cae al vacío. Imágenes de una cámara corporal muestran a otro oficial usando maniáticamente no solo sus municiones sino también las de otros oficiales en la multitud, poniéndolos en gran riesgo. Algunas de estas municiones incluyen granadas incendiarias y granadas de dispersión. Si las granadas incendiarias golpean a una persona en lugar de al suelo, pueden causar daños corporales graves. Tácticas que incluían empujar hacia abajo, provocando que la multitud cayera hacia atrás, perseguir a las personas con métodos de dropkick, entre otros, fueron elementos que, según Keffer, crearon tanto una falta de seguridad como una mayor hostilidad. Y bueno, por supuesto, todo este tiempo la narrativa ha sido traición e insurrección. Esas son las palabras claves que hemos escuchado. Un ataque a la democracia, según dicen. 865 personas han sido acusadas y algunas siguen tras las rejas sin juicio. Muchos de los cargos podrían ser casi un delito menor como allanamiento de morada. El FBI y el Departamento de Justicia están usando toda su fuerza para averiguar quién estaba en el Capitolio ese día. El hecho de haber solamente asistido ese día se convirtió en un patrón de rechazo y peligro para la carrera de las personas. Incluso muchos de ellos comenzaron a perder su trabajo. La culpa por asociación resultó peligrosa para muchas de las personas que asistieron ese día al Capitolio. Otra de las personas entrevistadas en el documental fue Julie Kelly, quien es escritora senior de American Greatness. La opinión de Kelly es que todo fue previamente diseñado. Ella cree que para enterrar las críticas a las elecciones del 2020 e incluso el engaño de la colusión de Rusia, necesitaban criminalizar la disidencia política en un esfuerzo por acabar con el movimiento MAGA de una vez por todas. Kelly cree que debido a que el Congreso rechazó la seguridad adicional ese día, tenían toda la intención de quedarse inseguros. Por lo tanto, esto apunta en muchos sentidos que fue un trabajo interno. En otra parte del documental se describe el caso de Matthew Perna, quien estuvo en el Capitolio el 6 de enero a través de los ojos de su tía Jerry Perna. A Matthew se le declaró culpable de cargos por delitos graves de obstrucción y se enfrentó a 20 años de prisión.
Cada vez que llegaba el momento de su audiencia, se volvía a posponer con la explicación de que estaban esperando más documentos para el proceso. Este ciclo donde Matthew era llevado a través de momentos de espera e incertidumbre fue mentalmente agotador, y después de estar en este proceso devastador de estira y afloje, decidió quitarse la vida. La tía de Matthew habla de la generosidad y amabilidad de Matthew, de su amabilidad para hablar con extraños y consolar a los ancianos, de leer un libro todos los días. Una descripción de un hombre tranquilo y de buen corazón, pero sobre todo sensible. El arduo proceso de enfrentar estos cargos y obtener demoras tras demoras parece ser común después del 6 de enero. Mientras tanto, tenemos en la otra mano a los saqueadores durante los disturbios del 2020 que ni fueron arrestados ni procesados y que todos ellos se les retiraron los cargos por estos sucesos. Los saqueadores pueden robar hasta $900 en mercancía frente a todo el mundo y huir del lugar con las manos llenas y no son buscados ni mucho menos procesados. Incluso los ejecutivos de prevención de pérdidas en CBS parecen restar importancia a sus pérdidas por este tipo de robo. Muchos de los acusados del 6 de enero aún esperan en confinamiento sus citaciones para su juicio, siendo esto considerado por la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, como una violación de los derechos humanos. Una de esas personas es Jake Lang, que está detenido en el área de Alexandria, D.C., a quien han intentado obligar a un acuerdo de 10 años por culpabilidad. El periodismo de investigación debe ser tanto justo como preciso. Hahnemann también describe la instigación de los manifestantes ese día, incluidos aquellos que arrojaron cosas a la policía e incluso de los que de alguna manera consiguieron una escalera de aluminio de 16 pies para usarla como un ariete. Algunos tenían trapeadores, escobas, tapas de botes de basura, entre otros objetos. Por ejemplo, un hombre de Alabama trajo cócteles Molotov, pero afortunadamente fue arrestado antes de que pudiera usarlos. Otro hombre embistió a un oficial ruso por la espalda con toda su fuerza, por lo que hubo evidencia de violencia real por parte de los manifestantes ese día, y eso también no puede pasarse por alto ni descartarse. Todos los recordamos. Lamentablemente, 4 personas murieron el 6 de enero, y todos eran partidarios de Trump. Ashley Babbitt, Rosanne Boyland y otras 2 personas que sucumbieron a un ataque cardíaco y un derrame cerebral. El oficial de la policía, Sicknick, enfermó y murió por un derrame cerebral al poco tiempo de haber estado el 6 de enero en el Capitolio. Pero si todos recordamos, la narrativa de su muerte fue que murió debido a un golpe con un extintor de incendios. 4 oficiales se suicidaron después del 6 de enero. El documental también se centra en la muerte de Ashley Babbitt. Sabemos que ella se subió a una ventana del Capitolio donde un oficial le disparó y murió a consecuencia de la herida. Aquí es donde Kefar se convierte en un meticuloso analista. Él dice que para descargar su arma, un oficial debe demostrar que está en peligro inmediato. Y en el video se le puede ver al oficial que le disparó a Babbitt, así como a otro oficial, cada uno sosteniendo su arma lista para ser utilizada, y se encontraban a tan solo unos metros de los manifestantes. El teniente Byrd le disparó a Babbitt, y el protocolo que debió seguir esta acción es esposar a Babbitt, administrar primeros auxilios, cerrar la escena como escena del crimen, enviar una unidad de CSI y luego, por supuesto, escribir un informe de descarga de armas de fuego. Sin embargo, nada de esto sucedió. Kefar describe la prueba de fuego de razonabilidad objetiva de Graham versus Connor, pero curiosamente incluso el Departamento de Justicia usó este lenguaje en su informe sobre las acciones del teniente Byrd en este incidente. Kefar no encuentra ningún rasgo de sensatez que haya podido llevar al oficial a dispararle a Babbitt, y él cree que eso fue asesinato. Ahora, no se puede evitar pensar en el pasado juicio del oficial Derek Chauvin, de quien se dice asesinó a George Floyd, y esto fue un catalizador importante en el movimiento Black Lives Matter, que acusaba a los oficiales que usan la fuerza excesiva, y en este caso en particular, lo hicieron de una manera muy pública cuando el oficial se encontraba encima de Floyd con su rodilla. El oficial fue declarado culpable y condenado a 21 años de prisión. Entonces es interesante que cuando se habla de la brutalidad policial, generalmente a través de la lente de la raza, el disparo del teniente Byrd no se ha tratado en la misma línea. Por ejemplo, el nombre del teniente Byrd se ocultó al público durante meses y no proporcionó ninguna declaración a los investigadores en ese momento. En las imágenes de video se puede ver cómo Babbitt trató de evitar que el alborotador Zachary Alam golpeara la ventana del vestíbulo. Hay imágenes de ella gritándole en la cara a Alam y preguntándole a la policía por qué no estaba haciendo nada para detenerlo.
Está claro que estaba preocupada y molesta por lo que estaba haciendo Adam. Incluso se podría decir que su escalada a través de la ventana fue una ruta de escape de la multitud asfixiante. En el documental también nos hablan sobre el caso de Rosanne Boyland. Ella se encontraba en el túnel del Capitolio cuando la policía de D.C. lanzó un gas que absorbió el oxígeno del túnel. Al ser un espacio encerrado, el gas hizo que la multitud se echara atrás y la gente salió desaforadamente. Boyland se desmayó y al percatarse de esto, gente le rogó a la policía que hiciera algo para ayudarla, pero parece que la policía no hizo nada. De hecho, se puede ver como una oficial de D.C. usó una macana o un palo para golpear a Boyland 3 veces mientras ella estaba en el suelo. El protocolo que sigue después de someter a una persona es administrar primeros auxilios, pero la oficial no lo hizo. No hubo ningún intento de ofrecerle primeros auxilios inmediatos, mientras que la chica estaba muriendo. Un hombre la estuvo protegiendo poniendo una muleta encima de ella y después la arrastró jalándola de los pies para sacarla del túnel. El médico forense dictaminó que su muerte fue debido a una sobredosis del medicamento para el TDA, Adderall, pero hay un examinador de Family Zone que llegó a una conclusión diferente. Si alguien estaba inhalando gas en un espacio confinado, se desmaya y es pisoteado y golpeado con un bastón, la conclusión de la sobredosis de Adderall parece un poco difícil de creer. El hombre en el video que sostenía la muleta sobre Boyland para protegerla es Luke Coffey. En el documental, Coffey expresa su inmensa fe en Dios y habla sobre la pérdida de su esposa en un accidente automovilístico. Él relata cómo estos sentimientos lo impulsaron a querer proteger a una mujer que estaba en mucho peligro. A raíz de ese día, un detective le aseguró a Coffey que él no podría ser sospechoso. A las siguientes 2 semanas las cosas parecían estar bien, pero luego recibió otra llamada que decía que había videos donde lo ponían en una situación complicada con respecto a la muerte de Boyland. A Coffey se le ha ofrecido acuerdos de culpabilidad para aceptar un delito grave de agresión con un arma mortal, que es la muleta que él sostuvo ese día. Un factor inusual después del 6 de enero es que hay entre 80 y 100 personajes sospechosos que estuvieron en el sitio ese día y que no han sido identificados, enumerados o acusados, mientras que otras personas han sido incluidas en la lista de los más buscados por el FBI. Muchos estuvieron en el Capitolio mucho antes de que Trump terminara su discurso, pero no tienen identidad. Se vio a algunos rompiendo ventanas en el Capitolio y sacando vidrios de las ventanas, pero luego se fueron cuando comenzaron a ser grabados, y varias de esas personas ocultaron sus rostros con pañoletas. Luego pudimos ver el sospechoso caso de Ray Epps, quien un día antes fue captado en video diciendo que el día siguiente, el 6 de enero, deberían entrar al Capitolio. Epps podría haber sido arrestado por esta acción, pero nunca se le levantaron cargos. Vemos que hay evidencia tan clara de algunos personajes, como el caso de Epps, pero las autoridades no les dan ni una pizca de atención. ¿A qué se deberá esto? Gracias por acompañarnos en la emisión de hoy. Te recuerdo que ya puedes sumarte en nuestra sala de chat en Telegram, seguirnos por YouMaker y también escucharnos en nuestro podcast. Los links te los dejaremos en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Muchísimas gracias por tu atención. Y también te recuerdo que tenemos activas nuestras membresías. Al unirte a nuestro canal podrás obtener muy buenos beneficios, pero además podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica, lo cual agradecemos profundamente. La forma de hacerlo es muy sencillo, es clicando el botón de ahí abajo que dice Join o Unirse. Muchísimas gracias por tu atención y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Nos vemos mañana.